Soy Ana María Ureche Barrientos, estudiante del doctorado en Educación con énfasis en Administración Educativa, y a través de este video compartiré las generalidades del proyecto de tesis doctoral que desarrollaré a lo largo de los semestres por venir. El título de la investigación es Análisis de la práctica docente en alfabetización digital dentro de las escuelas rurales de la Comuna 7 del distrito de Santa Marta, en Colombia. Como es posible apreciar, este ejercicio investigativo tiene como eje central la labor educativa, lo que los maestros hacen en las aulas y cómo ello demuestra la integración del fenómeno de alfabetización digital, cómo este fenómeno forma parte ya de la labor de enseñanza y se integra como necesidad para el desarrollo de los ciudadanos que deseamos formar. El eje temático con el que se conecta la investigación es el de didáctica y nuevas tecnologías de la información y la comunicación, anudado al área de didáctica y en directa relación con la línea de investigación, educación y sociedad. Avanzando con el planteamiento del problema, es necesario precisar que en mi carrera como maestra y como tutora, observé que las prácticas docentes en escuelas rurales son diversas, pero adolecen de la llegada de la alfabetización digital. Quiere decir esto que los procesos que llevan a cabo los maestros demuestran entonces la necesidad de reconocer el fenómeno de los entornos digitales y cómo es necesario preparar a nuestros estudiantes para afrontar la vida ya fuera de lo analógico y dentro de lo digital. Entonces encontramos que hay falencias en el saber y en el saber enseñar porque dentro de los procesos claves de la alfabetización digital, la lectura y la escritura, no hay maneras en las que ellos se conduzcan a la integración de las nuevas tecnologías. Y es que es necesario entender que el qué, el cómo, el formato y el medio en el que escribimos y leemos hoy en día ha cambiado por completo. En consecuencia, la manera en la como enseñamos, la manera en la que enseñamos debe cambiar, debe resignificarse. Y nuestros maestros no han tenido presente esta circunstancia. ¿Por qué razones? ¿Cuáles son los motivos? Esto precisamente es parte del ejercicio de indagación. En ese sentido, la pregunta de investigación es ¿cómo se desarrolla la práctica docente en alfabetización digital dentro de las escuelas rurales de la Comuna 7 del distrito de Santa Marta en Colombia? El cómo atiende a descubrir la manera, las formas, los medios, los recursos, las estrategias y los ambientes a través de los cuales la práctica docente da cuenta de la presencia de alfabetización digital o la ausencia de la misma. Es por ello que el objetivo general es analizar si las prácticas de enseñanza de los maestros de estas escuelas responde a las dinámicas de o al proceso mejor de alfabetización, de tal forma que podamos determinar si hay oportunidades de mejoramiento para esa labor de los maestros en el aula. La justificación de este ejercicio investigativo radica en entender que el proceso de alfabetización digital llegó como reto y desafío para todos los actores educativos porque tiene trascendencia a nivel global, nacional y regional. En consecuencia, es necesario que formemos a estudiantes preparados con las destrezas, competencias y habilidades para desenvolverse en los entornos digitales, pues toda nuestra vida hoy se mueve en esos ambientes. Por ello, el docente entonces está llamado a orientar procesos educativos que ayuden al estudiante a responder a esas necesidades y a ser un actor partícipe, transformador y decisivo dentro del mundo en el que se desenvuelve. La realidad nos muestra que las prácticas educativas en nuestro país muestran muchas carencias. Se evidencian entonces ausencias en los fundamentos didácticos y conceptuales en cuanto a la dinámica digital, la llegada de la alfabetización con este carácter. Ahora bien, esta investigación tiene un valor teórico y este radica en llenar esos vacíos frente a los conocimientos escasos que existen sobre cuáles deben ser
los marcos didácticos para desarrollar la alfabetización digital en zonas digitales. Por otro lado, el valor metodológico que tiene esta propuesta radica en descubrir a través de evidencias de enseñanza cómo es el ejercicio del maestro. Esas evidencias de enseñanza son la mejor herramienta que podríamos tener para validar o no el ejercicio del docente. Y esas evidencias de enseñanza, entonces, están en directa relación con los instrumentos que más adelante compartiré. Ahora bien, esta investigación tiene unos fundamentos teóricos esencialmente nacidos del enfoque comunicativo del lenguaje, que centra su mirada en las llamadas competencias comunicativas. Recordamos que las competencias comunicativas son esas habilidades que tenemos para usar el lenguaje en pro de interactuar y socializar con quienes nos rodean en diferentes contextos. Entonces, el leer, el escribir, el escuchar, el hablar, el saber desarrollar esas habilidades y utilizarlas en determinadas situaciones comunicativas dan cuenta de mis competencias. Los autores que han hecho sus apuestas frente a las competencias comunicativas son Lomas, Tucson y Himes, quienes han dado directrices a los maestros, perspectivas y referentes en torno a cómo se deben desarrollar esas competencias comunicativas en el aula de clase. Ahora bien, llegada la globalización, llegado el Internet, esas competencias tienden a tomar otros rumbos y esos rumbos tienden a darse en entornos digitales. Por ende, la lectura, la escritura, el habla y escucha ahora se constituyen en valores de alfabetización ya no tradicional, sino de una alfabetización distinta, de la llamada alfabetización digital. Una alfabetización que desde la perspectiva de Casani y Ferreiro da cuenta de mis habilidades, de mis conocimientos, ¿verdad?, de índole técnico, cognitivo, lingüístico y social, que son necesarios para que yo me comunique a través de las tecnologías de la comunicación y la información. Ahora bien, no es ajeno para nosotros entender que las redes sociales han llegado para quedarse, que los escenarios virtuales han llegado para estar aquí y para ser entonces los nuevos ambientes en donde los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollen. Los canales de interacción, los medios, los lenguajes han cambiado y por ello la perspectiva de Ferreiro de entender que aunque somos inmigrantes digitales debemos prepararnos para educar a los nativos digitales. En esa sintonía se habla entonces de las llamadas habilidades de alfabetización digital, que son esencialmente 4. Habilidades de computación, habilidades verbales, habilidades visuales y habilidades auditivas. Todas esas son las que el maestro debe ir apropiando para poder desempeñar una labor de guía, de orientador y de mediador de aprendizajes en estos entornos digitales. Topping y Handa son aquellos que han determinado el marco de referencia de las características que denotan a un maestro que guarda esas 4 habilidades. Ahora bien, también es necesario hablar de esa competencia digital docente, esa condición, destreza o conglomerado mejor de condiciones y destrezas que debe apropiar el docente, interiorizar el docente para poder hacer un ejercicio pleno y efectivo de la alfabetización digital. Para ello contamos con los aportes del marco común de competencia digital docente emanado por algunos ministerios de educación de la Unión Europea. Y por último, contamos con los nuevos entornos de aprendizaje y enseñanza, pues ya sabemos que el aula dejó de ser ese espacio de 4 paredes con un tablero en donde se suscita el aprendizaje. Hoy los escenarios para aprender son diversos. Dejaron de tener medios e instrumentos analógicos para constituirse de instrumentos y herramientas analógicas. Y ante ello tenemos la apuesta de varios autores españoles que han determinado cómo debe ser la recreación de esos entornos de enseñanza-aprendizaje para la alfabetización digital, y ellos son Sobrino, Hinojo y Aznar.
Avanzando en el marco metodológico y entendiendo pues que el estudio se centra en las acciones desarrolladas por los maestros y cómo ellas dan cuenta de la alfabetización digital, he determinado que el enfoque cualitativo es el pertinente para el ejercicio de indagación a desarrollar. El tipo de investigación es el de investigación-acción, porque luego del ejercicio de indagación, la propuesta de llevar algunas alternativas, algunas perspectivas para que el docente transforme su práctica, redundarán entonces en el mejoramiento de los procesos educativos y por ende en la formación idónea y cualificada de ese estudiante que deseamos formar. El tipo de diseño será explicativo porque trataremos de identificar las causas que llevan a determinar cómo es la labor del docente, cuáles son los motivos, factores que influyen en ese accionar del maestro en el aula de clase y cómo atiende al proceso de alfabetización digital. Ahora bien, tenemos una población de 112 docentes que pertenecen a las instituciones de la Comuna 7 del distrito de Santa Marta. La muestra será de 25 docentes pertenecientes a la sección de básica primaria, todos con carga académica en el área de lengua castellana. Para el ejercicio investigativo, las técnicas determinadas son la observación, la encuesta y la entrevista, apoyadas en instrumentos como la guía de observación, la rúbrica, los cuestionarios y las guías de preguntas. Entendiendo que la observación es el ejercicio más cercano a descubrir la manera en la que desarrolla su actividad o su praxis el maestro. La observación permite descubrir los elementos, las características y los rasgos distintivos que darán cuenta de cuáles son esas evidencias que permiten determinar si el maestro articula la alfabetización digital, desarrolla el alfabetismo digital en su aula. Tenemos entonces cuestionarios y guías de preguntas dentro de las encuestas y las entrevistas que permiten determinar el marco teórico y, por qué no decirlo, el didáctico que evidencian los maestros en su ejercicio cotidiano. Ahora bien, tenemos unas categorías anudadas a el ejercicio de investigación-acción, siendo entonces las categorías aquí presentes las susceptibles a ser modificadas, pero las consideradas hasta el momento. Una de ellas es el desarrollo de la competencia digital, el dominio conceptual y didáctico de la alfabetización digital, el contexto rural y las políticas educativas ingerentes en todo el ejercicio de integración de alfabetización digital o de alfabetismo digital a las instituciones educativas. La relación con las debidas técnicas y la directa conexión con el objetivo de analizar cómo son esas prácticas del maestro que determinan si sí hay la verdadera integración o desarrollo de procesos de alfabetización digital en el aula de clases. Finalmente tenemos algunas de las referencias tenidas en cuenta para este ejercicio investigativo y quedo atenta a todas las sugerencias y recomendaciones que me permitan enriquecer mi ejercicio de investigación. Gracias por su atención.